Mis queridos hermanos, hoy iniciamos con paso firme nuestra primera lección del estudio del Evangelio de San Mateo, el Evangelio del Emmanuel. Vamos a empezar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, a adentrarnos poco a poco en esta maravillosa aventura de estudiar, de profundizar, de aprender muchísimo del Evangelio que corresponde a los domingos de este año litúrgico. Yo quiero invitarlos a que pongamos todo el empeño. Hoy nos acercaremos un poco como a la visión general, al concepto de Evangelio, qué es Evangelio y cómo el Evangelio, que es una persona, y luego estaremos en eso profundizando, se convierte precisamente en la fuente de inspiración de lo que hoy en las Sagradas Escrituras tenemos, nuestros cuatro evangelistas, o nuestros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todo lo que eso significó para la historia de la humanidad, la historia de nuestro canon bíblico de las Sagradas Escrituras. Así que sea este el inicio maravilloso de esta aventura de estudiar el Evangelio del Emmanuel, el Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a dar un paso nuevo, y este paso tiene que ver con algo que los estudiosos con mucha frecuencia llaman el Evangelio antes de los Evangelios. Es un tema, es un juego de palabras bien interesante, pero se van a dar cuenta que tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el Evangelio o los Evangelios no son simplemente unos escritos. Los Evangelios son una persona. Y esa persona, el Evangelio es una persona, y esa persona se llama Cristo. Y vamos a empezar con dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué sabemos de Jesús? Bueno, alguno de ustedes dirá, yo sé mucho, padre, yo he estudiado la Biblia, he hecho muchos cursos, sé muchísimo de Jesús. Pero es una pregunta que se ponen los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Porque ese ¿qué sabemos de Jesús? ¿O qué podemos saber de Jesús? Nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las fuentes para acercarnos a la persona de Jesús? Bueno, la respuesta de pronto salta a la vista, los evangelios. Pero esa respuesta hay que tener unas consideraciones especiales y, digámoslo así, un fundamento para poder profundizar en él. Y aquí viene como la primera afirmación, porque uno esperaría que de un personaje tan importante, la historia de la humanidad se dividió en dos, con el misterio de Cristo, la pasión, toda la vida, el ministerio, la encarnación del Hijo de Dios, el ministerio público del Señor, su pasión, muerte y resurrección. Y uno diría, pues, siendo un personaje tan importante, deberíamos tener mucho material escrito sobre él. Y lo cierto es que fuera de los escritos cristianos, es decir, de nuestras escrituras del Nuevo Testamento, tenemos muy poco acerca de la persona de Jesús. Hay unos testimonios muy pequeños de Flavio Josefo, un historiador judío, algunos otros documentos, pero es muy poco lo que encontramos fuera de los escritos del Nuevo Testamento. Alguno diría, claro, entonces ustedes, los cristianos, se apoyan históricamente para hablar de Jesús en unos escritos que ustedes mismos escribieron. Y diría algún estudioso medio ateo, pues eso es tonto. Pero lo cierto es que nos encontramos con algo que hace parte de los procesos históricos de la humanidad. Definitivamente de los antiguos, de los grandes personajes de la antigüedad, tampoco tenemos mucho. Que ha sido, digámoslo así, una reconstrucción a base de la arqueología, a base de otros textos. Pero aquí entonces viene lo positivo. Nosotros, aunque no tengamos fuera del Nuevo Testamento algunos documentos o algún material que nos pueda acercar históricamente a Jesús, tenemos muchísimo. Y tenemos muchísimo en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir? Lo que le diríamos a una persona que no es creyente y que podemos constatar históricamente. Primero, hay una persona que se llama Jesús de Nazaret, que vivió, que actuó en Israel hacia los años 30
33. Es un primer dato y es un dato histórico. Padre, pero si eso nosotros lo sabemos. Miren, estamos nosotros también entrando en unos periodos muy complejos, o pasando también unos periodos muy complejos que hasta la existencia de Jesús algunos estudiosos han puesto en duda. Y lo que sí es cierto y lo que los datos históricos nos remiten es que existió un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, y una persona histórica, Jesús de Nazaret, con estas características como las narran los evangelios. Segundo, es un judío. Esto es muy importante, porque como judío vive, se une a toda la tradición de Israel, del Antiguo Testamento, vive como un judío, se comporta y recibió seguramente la educación de un judío en los senos de María, al interior de la familia de Nazaret, de María y de José. Pero esto significa que no significa que simplemente, bueno, listo, fue un judío más, no. Y lo sabemos nosotros, hay unos elementos que nos permiten de hablar de una novedad, y de una novedad de su manera de entender precisamente su vinculación con el pueblo de Israel. Ese segundo dato también está apoyado por el hecho de que la misión de Jesús, formalmente hablando, el mayor tiempo de la misión de Jesús lo vivió en Galilea. Un tercer aspecto es que este personaje histórico que se llama Jesús de Nazaret produjo un impacto en un grupo de seguidores. Muchos, como lo sabemos, pero muy especialmente en ese grupo de los 12. Esto que parece obvio, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque detrás de esta afirmación está precisamente el hecho de que su palabra, sus enseñanzas, no simplemente fueron las de un maestro, las de un sabio. Estamos hablando de un hombre, bueno, es el Hijo de Dios, nosotros lo sabemos, pero hablando en términos un poco así seculares, laicales, alguien que con su palabra y alguien que con su testimonio causó un profundo impacto. Tal impacto lleva a una tradición viva sobre las palabras y las enseñanzas, y a la transmisión de esta tradición, muy especialmente a través de la memoria. Hay una memoria histórica de Jesús. Y a mí me parece que esto es supremamente valioso, porque los primeros años del cristianismo, en el que no se pondrán por nada escrito, la tradición oral, la memoria de Jesús, el esfuerzo por recordar las palabras, el esfuerzo por transmitirlas y transmitir las enseñanzas y también lo que él hizo y lo que habían escuchado y lo que de alguna manera había circulado en torno a Jesús, hará una tradición, producirá una tradición viva. Un cuarto aspecto que también me parece supremamente importante es este tema de la oralidad. El ministerio de Jesús y el territorio donde Jesús realiza su misión, culturalmente hablando, es una sociedad oral. Así que la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que hizo Jesús, produjo un impacto en sus seguidores, pero un impacto que se empieza a narrar. Estos detalles son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque van a producir precisamente una novedad, y una novedad también en la comprensión, no solamente del maestro, de Jesús de Nazaret, sino entender que hay una novedad, hay un elemento sorpresa dentro de la vida de Jesús, y que terminará precisamente consignado en esto que nosotros conocemos, los evangelios. Pero ¿qué pasa? Los discípulos del Señor, los apóstoles, van a entender que esa buena noticia de Dios, es Cristo, es una persona, y que no es simplemente un hombre, un maestro, un sabio, sino que se terminará profesando efectivamente por el misterio de la pasión, muerte y resurrección, que Cristo es la buena noticia del Padre, y que esta buena noticia es la del Hijo de Dios. Aquí tenemos una expresión, un texto supremamente interesante, probablemente el texto más antiguo del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra evangelio, evangelion, que significa buena noticia. Y allí nos encontramos con esta sorpresa, un poco lo que he tratado de decir. Leamos el texto bíblico. Ahora os hago saber, hermanos,
el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual son salvos. Miren cómo empieza Pablo hablando del evangelio. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Atentos. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Seguirá el texto bíblico diciendo, y se apareció a los apóstoles, y luego se me apareció a mí. Sorprendente, porque en los primeros escritos, la primera carta a los Corintios, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, Pablo tiene claro que su evangelio, la alegría de su predicación, el motor de su existencia, no es simplemente una enseñanza etérea, es una persona, es Cristo, muerto y resucitado, según las Escrituras. Bien, detengámonos un poco en el uso de esta expresión evangelio. Ya sabemos que aparece por primera vez probablemente en este texto de la carta a los Corintios. ¿Qué tenemos? En el mundo griego, la palabra evangelio es una noticia de victoria. Estaba asociada con las noticias del emperador, de los gobernantes. Todo lo que se refería a ellos era llamado en griego evangelio, un evangelio. Pero atentos, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, probablemente su sentido no es simplemente el de una noticia buena que se da, sino más bien está en consonancia con una expresión muy importante en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros proféticos. Es la palabra bisar, la raíz bisar, que luego será traducida por buena noticia. Pero, ¿qué significa en el contexto de Isaías muy especialmente? Es que la buena noticia es que Dios reina, que Dios ha venido a visitar a su pueblo, que Dios está con su pueblo. Miren que hay una amplia diferencia entre entender que es una simple buena noticia y saber cuál es la buena noticia. La buena noticia es que Dios está en medio. Y eso ya el profeta Isaías en el capítulo 52 lo insiste. Y probablemente este es el sentido con el que en el Nuevo Testamento se conoce la expresión evangelio. San Marcos es el evangelista que abrirá su texto y lo abrirá diciendo: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienen qué cosa, los estudiosos dicen, es como el título, el gran título que aparece en la escena del evangelio de San Marcos. Y Marcos, que es, como ya lo sabemos, el más antiguo de los evangelios, hará esta transición. Será el primero de los autores del Nuevo Testamento que aún escrito sobre la vida, las enseñanzas, las palabras, la pasión y muerte y resurrección del Señor, le llamará evangelio. Algunos estudiosos tienen una expresión interesante. Dice que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son otra cosa sino la narración de la pasión, muerte y resurrección del Señor con una larga introducción, un poco haciendo eco de la expresión de San Pablo en la carta a los Corintios. Termino con esta alusión a San Lucas en el capítulo 4. Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, le pasan el texto de Isaías, el capítulo 61 de Isaías, dice que lo desenrolló y empezó a decir: el Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Y me ha ungido para qué? Dice ese capítulo 4, para anunciar una buena noticia. Jesús es el evangelizador, es el que anuncia la buena noticia del Padre. De hecho, San Marcos, allá también comenzando en el capítulo 1, dirá que conviértanse y crean en la buena noticia del Evangelio. Aquí tenemos dos matices fabulosos de la expresión Evangelio. Como lo hemos insistido, es Cristo el Evangelio, con todo lo que significa la persona de Cristo. Y Él es el que viene a hacer la buena noticia del Padre y anunciar la buena noticia del Padre. Así que si quisiéramos como redondear este encuentro que hoy hemos tenido con respecto a esto que significa del Evangelio, los Evangelios, la conclusión es muy sencilla. Cuando hablamos, existió un proceso al interior de la vida de los creyentes, de los seguidores del Señor, de entender que Cristo era
el Evangelio, como nosotros lo entendemos hoy, es el Evangelio, la buena noticia del Padre. Y esa buena noticia se puso por escrito en 4 textos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que nosotros llamamos Evangelio. Por eso este título, del Evangelio a los Evangelios. No se escribieron primero los Evangelios o iba ahí alguien como grabando o escribiendo todo lo que decía Jesús. No, primero está el acontecimiento Cristo, luego está tradición oral y esta tradición oral que terminará colocándose por escrito. Mis queridos hermanos, estamos iniciando nuestro curso del Evangelio de San Mateo. Espero que le estén dedicando también tiempo a leerlo, porque no tiene sentido estudiar Mateo si no lo leemos. Así que quiero hacerles esa invitación para que empecemos desde ya a leer poco a poco, despacio, el Evangelio de San Mateo. Este Evangelio que nos regala la gracia de acercarnos al misterio del Emmanuel. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Santísima Virgen María les acompañe, les proteja hoy y siempre.